¿Por qué no pones tu mano derecha en el corazón, oras conmigo el día de hoy y le dices: Señor Jesús, que en este domingo tú me hables, tú me ministres, Señor. Yo quiero escuchar tu voz y quiero recibir tu consejo. En el nombre de Jesús, amén y amén. Quiero iniciar esta enseñanza mostrándote una foto de hace 11 años. Un domingo como hoy, hace exactamente 11 años, yo me encontraba predicando en uno de los auditorios que tuvimos como iglesia en la calle 37. ¿Cuántos conocieron la calle 37? Ok, wow, algunos. La calle 37, hace 11 años yo estaba predicando, tenía mi saquito blanco que me acuerdo me había prestado una persona, tenía 16 años, hace 11 años, o sea, hoy tengo 27. Y recuerdo que estaba predicando sobre la importancia y la necesidad de tener la unción del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y fue un domingo especial, fue un domingo poderoso. Y hoy que me salió esa foto me parecía tan especial ver cómo no hay mayor privilegio que servirle a Dios. ¿Cuántos saben eso? Que no hay mayor privilegio que servirle a Dios. Pero Dios no solo quiere que tengamos la unción. Hoy, 11 años después, yo quiero lanzarles un desafío, quiero darle un llamado a esta iglesia, y es caminemos con autoridad. Dile al que está a tu lado: caminemos con autoridad, porque la autoridad es lo único que el mundo espiritual reconoce. Caminemos con autoridad como hijos e hijas verdaderos y genuinos de Dios. Lo primero que me gustaría enseñarte es que hay una diferencia entre tener unción y tener autoridad. La unción la recibimos por la gracia de Dios, pero la autoridad es una conquista. La autoridad no se hereda con una posición, la autoridad no se hereda con un apellido. La autoridad no es algo que nosotros heredamos, la autoridad es algo que nosotros conquistamos. Encontramos el ejemplo en la palabra del Señor Jesús. Cuando Él inició su ministerio, tomó los rollos del profeta Isaías y comenzó con la unción del Espíritu Santo y dijo: el Espíritu del Señor está sobre mí. Jesús comenzó su ministerio en la unción, pero terminó su ministerio caminando con autoridad. Por eso, una de sus últimas palabras, después de haber peleado contra el diablo en la cruz, fueron las siguientes: toda autoridad, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Dios no solo quiere, escucha esto, Dios no solo quiere que seas una persona con unción, Dios quiere que tú camines con autoridad. Cuando hablamos de la unción nos referimos al Espíritu Santo dentro de nosotros. Él nos da capacidad, nos da gracia, nos da habilidad. Y el Espíritu Santo, que es un regalo de Dios, es, de acuerdo, lo dice la palabra en Romanos 11:29, es irrevocable. Nunca lo vamos a perder, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Pero aunque la unción es irrevocable, aunque este don es irrevocable, escucha esto, la autoridad es revocable. Levanta tu mano derecha y di conmigo: la unción es irrevocable, la autoridad es revocable. Por eso es que encontramos muchos cristianos ungidos pero sin autoridad. Hombres, mujeres, jóvenes, personas que tienen tiempo en la iglesia, ungidos pero sin autoridad. Tal vez porque nunca se han dado la tarea de desarrollarla, o tal vez porque tuvieron la autoridad pero la perdieron, porque la autoridad es revocable. Y un cristiano pierde su autoridad por 4 motivos. El primero de ellos es: perdemos la autoridad por causa del pecado. Y en Lamentaciones 5:16 dice: cayó la corona de nuestra cabeza. ¡Ay de nosotros, porque pecamos! Cuando una persona peca, pierde su autoridad, no solo en el mundo espiritual, pero cuando un hombre falla, pierde la autoridad en casa. Cuando una persona falla, pierde autoridad frente a los que lo rodean. Por eso el pecado nos quita la autoridad. Pero en segundo lugar, perdemos la autoridad por causa de un mal testimonio. Por eso el apóstol Pablo le recomendaba a Timoteo: es necesario que tengas buen testimonio. Dile al que está al otro lado: es necesario que tengas un buen testimonio.
Y mira lo que dice, con los de afuera. No dice un buen testimonio con los de la iglesia, con los hermanos en la fe. Dice un buen testimonio con los de afuera, para que no caigas en descrédito y en lazo del diablo. Por causa del mal testimonio perdemos autoridad. Pero en tercer lugar, por causa de la carnalidad perdemos autoridad. Esaú fue una persona a la que Dios le había dado la capacidad de tener autoridad. Era el primogénito, era una persona que Dios había elegido, que Dios había llamado, pero por ceder a su carnalidad, al deseo de comer un plato de lentejas, perdió su autoridad. Y en el libro del profeta Abdías, el capítulo 1, el verso 10 dice: por la injuria a tu hermano Jacob te cubrirá vergüenza y serás cortado para siempre. La carnalidad nos quita autoridad. Pero en cuarto lugar, perdemos autoridad cuando hablamos lo que no conviene. Y sobre hablar cosas imprudentes, sobre abrir la boca sin sabiduría, dice Proverbios 25:10 en la traducción al lenguaje actual: no sea que alguien te oiga y te ponga en vergüenza y te ganes mala fama. Cuando hablamos lo que no conviene, nos atamos con nuestras palabras imprudentes, necias y maledicientes, y perdemos autoridad en nuestra vida. Ahora, cuando hablamos de autoridad, me encantaría apuntar a esto. Cuando hablamos de autoridad nos referimos al buen nombre, a la buena fama, a la dignidad y al respeto. Y cuando una persona peca, en lugar de autoridad, pierde la corona de dignidad de su cabeza. Cuando tiene un mal testimonio, en lugar de autoridad, tiene descrédito y lazo del diablo. Cuando le da rienda suelta a su carnalidad, pierde la autoridad y lo cubre vergüenza. Cuando habla lo que no conviene, pierde la autoridad y recibe y se gana la mala fama. Por eso muchas personas que no vienen a la iglesia, muchos de los no creyentes, nos ven con unción, pero sin autoridad. ¿Cuántos están tomando la palabra de este domingo? Los incrédulos nos ven con unción, pero sin autoridad. Por eso no los hemos podido ganar para Cristo. Por eso no hemos podido ser efectivos en el evangelismo. Por eso no hemos podido aumentar nuestro nivel de influencia. Porque en el terreno de la iglesia somos espirituales, pero en el terreno de la vida algo falta. Algo falta en nuestra predicación. Algo falta en lo que la gente ve y percibe de nosotros. Y eso que falta se llama autoridad. Digan conmigo: autoridad. Dilo más fuerte: autoridad. Así que ¿cómo paso de ser un cristiano ungido a ser un cristiano con autoridad? Hoy quiero enseñarte esto, y lo primero es que tú y yo desarrollamos autoridad cuando somos formados, cuando somos procesados bajo autoridad. Yo encuentro en el primer libro de Samuel, capítulo 19, al futuro rey de Israel, a David, estando bajo una autoridad complicada, difícil, que lo perseguía y que lo odiaba, que era el rey Saúl. Y lo odiaba tanto que al final de su vida, dice el verso 9 y 10, que estaba atormentado Saúl por un espíritu de demonio que Dios había permitido. Y él tenía una lanza en la mano y la arrojaba constantemente contra David. La arrojó 2 veces. La primera vez dice la Biblia que Saúl arrojó la lanza y David la esquivó. Yo creo que pensó: no, yo creo que el rey está jugando, ¿verdad? Yo creo que me está haciendo una broma. Pero la segunda vez que le arrojó la lanza, yo creo que dijo: este sí está loco, este me odia, me quiere matar. Y ¿sabes algo? Saúl tenía un sentimiento de envidia, de celos, de odio y de rencor contra David. Pero aún así nosotros vemos que David lo servía. Y es que toda persona que Dios quiere promover en autoridad va a ser puesta bajo una autoridad complicada, como la del rey Saúl. Porque las autoridades complicadas que tenemos en nuestra vida nos forman, nos prueban y nos hacen crecer en autoridad. Y hoy te hago la pregunta: ¿cómo reaccionas frente a autoridades difíciles? Un jefe del trabajo, un gerente, un maestro en la universidad, un padre, una madre en el hogar, un líder o incluso un pastor. Pues en Romanos 13, verso 1 dice: sométase toda persona a las autoridades superiores. Y este llamado al sometimiento y al servicio
y a por un momento doblar las manos aún en medio de los tiempos difíciles. El apóstol Pablo lo hace a cristianos que estaban bajo el imperio romano. No era justo, no era bueno, no era agradable, pero Dios les estaba haciendo un llamado que era: sométete a la autoridad, porque solo así vas a poder desarrollar verdadera autoridad. Por eso la respuesta cristiana y bíblica a las autoridades complicadas, escucha esto, es servir, porque el camino a la verdadera autoridad se llama servicio. Y dice Eclesiastés verso 10: si el espíritu del príncipe se exaltare contra ti, no dejes tu lugar. Dile al que está al lado: no dejes tu lugar, porque la mansedumbre hará cesar grandes ofensas. Sigue sirviendo, porque ahí Dios te está formando. Sigue sirviendo, porque ahí Dios te está preparando para que tú seas autoridad. Nadie pudo exentar la materia de servicio camino a convertirse en una genuina autoridad. David sirvió a su padre cuidando sus ovejas. Josué sirvió a Moisés. Eliseo sirvió a Elías. Los 12 sirvieron a Jesús. Timoteo sirvió a Pablo. Porque estamos listos para recibir lo propio cuando podemos servir en lo ajeno. Y tal vez tú dices: pero pastor, tú no conoces al logro de mi jefe. Tú no conoces a los logros de mis padres. Tú no conoces ese líder tan nefasto. Tú no sabes la presión, la persecución. Sé fiel, y aún en medio de la presión o de la opresión de un tirano, tenlo por seguro: Dios te dará la salida. Dios te levantará, Dios te honrará y Dios te dará una tremenda autoridad. ¿Cuántos dicen amén? Si lo recibes, dale un fuerte aplauso al Señor Jesucristo. Lo segundo que yo encuentro: si tú quieres caminar en la autoridad, no solo la desarrolles estando bajo esa presión, sino en segundo lugar, somete tu vida a Dios. Dile al que está a tu lado: somete tu vida a Dios. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. ¿Sabes? Someternos a Dios implica crucificar la carne con sus apetitos, con sus deseos. Y si queremos crecer en autoridad, tenemos que vencer la tentación. El que vence la tentación crece a una mayor autoridad. Y en Lucas capítulo 4, verso 1 y 2 encontramos a Jesús llevado por el desierto, regresando del Jordán, llevado por el Espíritu 40 días y ser tentado por el diablo. Y dice que no comió en esos días y él tuvo hambre. Ahora digan conmigo: Jordán y desierto. Dile una vez más: Jordán y desierto. A muchos cristianos les gusta el Jordán, porque el Jordán es el lugar donde recibimos la unción, la recibimos por gracia, recibimos ese bálsamo, sentimos bonito en una reunión, sentimos la presencia de Dios. Pero el desierto no es lo mismo. En el Jordán recibimos la unción, pero solo a través del desierto recibimos la verdadera autoridad. Pero muchos se han quedado en el Jordán y no han querido entrar al fuego y al calor del desierto. Por eso están ungidos, pero sin autoridad. Porque Dios permite desiertos para probarnos y para revelar si estamos listos para caminar con autoridad. Porque en el desierto viene la tentación, viene el hambre. Y del desierto solo puede salir de dos formas: o revestido de autoridad o avergonzado por Satanás. Jesús solo tenía esas dos maneras de salir: o revestido de autoridad por haber vencido la tentación y por haber soportado la prueba en el desierto, o salir avergonzado por Satanás, porque la tentación fue letal contra Jesús, quería abortar su propósito. Nosotros somos espíritu, alma y cuerpo, seres tripartitas. Y en el desierto Jesús recibió tentación en el cuerpo, tentación en el alma y tentación en su espíritu. En primer lugar, su cuerpo fue tentado, porque nuestro cuerpo y los placeres que el cuerpo buscan pueden ser el motivo y la razón por la cual perdamos autoridad. El que anda tras los deseos de su carne perderá su autoridad espiritual y su autoridad moral. Y ahí Jesús fue tentado. Él tenía hambre.
Él estaba en ese tiempo de ayuno y Satanás le dijo: si eres el Hijo de Dios, dile a esta piedra que se convierte en pan. La traducción Iván Fernando habla hoy, dice: convierte esta piedra en pan, ponle mantequilla y ponle mermelada de fresa para que veas lo rico que sabe. Pero después continúa la Reina Valera diciendo que Jesús respondió: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Sabes? Una de las maneras más efectivas para protegernos de los deseos y de los apetitos y de las debilidades de la carne se llama ayuno. Digan conmigo: ayuno. Porque a través del ayuno crucificamos y sometemos nuestras vidas a Dios. Y yo veo que muchas personas de esta iglesia no han entendido lo que son estos 21 días. Escucharon y dijeron: bueno, yo voy a ayunar, pero voy a hacer a mi manera, voy a hacer esta cosa, voy a hacer esto otro. No han entendido que lo que estamos haciendo es el desafío más grande de dominio propio al que jamás te has sometido. Y yo me hago la pregunta: el que no puede dejar el azúcar, el pan y la harina por 21 días, ¿cómo se va a abstener de la inmoralidad, la carnalidad y el pecado de la carne? A través del ayuno crucificamos nuestro cuerpo y, como dijo el apóstol Pablo, lo golpeamos y lo ponemos en servidumbre. A través del ayuno caminamos en autoridad y en poder y declaramos, como dice en el libro de Gálatas: con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, pero ahora Cristo vive en mí. Cuando podemos vencer la tentación del cuerpo, cuando podemos crucificar los deseos de la carne, vamos a caminar como personas de autoridad. Pero Jesús también venció la tentación para su espíritu. Satanás lo llevó a un monte alto y le mostró los reinos y le dijo: a ti te daré toda esta potestad. Me parece interesante esta palabra potestad, porque es la misma que Jesús utilizó al final de su ministerio. Y otra traducción para la palabra potestad es: a ti yo te voy a dar esta autoridad. Satanás creyó que iba a engañar a Jesús ofreciéndole una falsa autoridad. Jesús sabía que la autoridad no se hereda, que la autoridad se gana venciendo la tentación. Le dijo: te voy a dar autoridad, te voy a dar la gloria, porque a mí me ha sido entregada, pero solo hay una condición: póstrate y adórame. Si tú te pones de rodillas frente a mí y me adoras, yo te voy a dar esa autoridad. Él creyó tontamente que podía hacer que Jesús vendiera sus convicciones y le diera a él adoración que solo merecía el Padre Celestial. Pero él dijo: no, escrito está, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirá. Jesús ganó la tentación contra su espíritu, que era una tentación directa contra su espíritu de adoración. Y sabes, el diablo quiere robarnos nuestra autoridad, haciendo que nuestro corazón, haciendo que nuestras convicciones se pongan de rodillas frente a las ofertas y los espejismos que nos ofrece este mundo. Y pensamos que ese negocio chueco es el camino a nuestra prosperidad. Y piensas que tener un amante es el camino a la satisfacción emocional o sexual. Y piensas que las cosas incorrectas y vanas son las que te van a dar el placer. No te pongas de rodillas frente a las ofertas de este mundo. Determínate como Jesús decir: solo al Señor mi Dios adoraré. Yo no me postro frente a las ofertas de este mundo. Yo no me postro frente a la tentación. El único frente al cual yo doblo mi rodilla es frente al Señor Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Dale un aplauso al Señor. La adoración nace del Espíritu. La hora viene y la hora es, dice Juan 4, en que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Y pensamos que en espíritu y en verdad es levantar las manos, saltar, remolinear como trompo, cantar hasta que nos quedemos afónicos. Pero adorar en espíritu y en verdad es esto: gente que adora a Dios con una vida rendida y sometida a Él. Gente que camina con autoridad porque está sometida a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Pero en tercer lugar, llegó la tentación a su alma. Lo llevó el diablo al pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, arrójate, porque Dios va a mandar sus ángeles
Dios es tu Padre y Él te va a guardar. En sus manos los ángeles te van a sostener. Tu pie no va a tropezar. Y Jesús le dijo: no tentarás al Señor tu Dios. El diablo, por último, apeló a las emociones de Jesús, a la nostalgia en cuanto a la relación con su Padre. Cuídate, porque las emociones y la nostalgia de nuestra alma se convierten en engaños que nacen del corazón. Por eso el profeta Jeremías escribió: porque perverso y engañoso es el corazón, ¿quién lo conocerá? El peor consejo que te pueden dar, la peor dirección que puedes tomar, es la de los instintos de tu corazón, porque las corazonadas son engañosas y son perversas. Y la gente que quiere verdadera autoridad no es gente emocional. La gente que tiene autoridad no se deja llevar por la nostalgia. Jesús no se dejó llevar por la nostalgia. Jesús actuó con carácter y determinación. Y los que caminan con autoridad son aquellos que han puesto su corazón sobre el altar, aquellos que han sometido su carácter y su temperamento a Dios, aquellos que no tientan la gracia, la misericordia y la benevolencia de Dios, jugando en el filito de la gracia para estar a punto casi de caer. Esa gente de autoridad es la que tiene un testimonio frente al mundo. No es su espiritualidad, no es el hablar en lenguas, no es el compartir a otros de cosas que uno ha escuchado intelectualmente. El testimonio más poderoso que le puede predicar este mundo son vidas rendidas y sometidas a Dios, que caminan en la autoridad de Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Si recibes la palabra, dale un aplauso fuerte al Señor Jesucristo. Caminemos con autoridad. La unción es por gracia. La autoridad es una conquista. Someta su vida a Dios. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Por eso en Lucas 4:13 termina este pasaje y esta escena y dice: y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él. ¿Qué dice? Para siempre. Por el resto de su ministerio. Dice: se apartó de él. ¿Por qué? ¿Por un qué? Por un ratito. No un ratito por la mañana. Por un ratito de tiempo se apartó. Porque el diablo le siguió haciendo la guerra al Señor Jesús durante esos 3 años y medio de ministerio. Le hizo la guerra en la cruz. Y ahí es donde yo encuentro ¿qué es lo que nos da esa autoridad? ¿Qué es lo que nos eleva de la unción al poder, a la autoridad, que es el nivel más alto? Este es mi tercer consejo para ti el día de hoy, es este: no evites la batalla, enfréntala. Dile al que tienes a un lado: no evites la batalla, enfréntala. Dile al que está al otro lado: no evites la batalla, enfréntala. Ahí está la autoridad. ¿Sabes algo? Yo encuentro el ejemplo de David. David fue elegido por Dios. David fue mandado llamar, traer por el profeta Samuel. Dice, primer libro de Samuel, verso 16, capítulo 16, verso 12, que envió el profeta por él, le hizo entrar. Él era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Era como la versión masculina de mi esposa Daniela. Ella es algo rubia, hermosa de ojos y de buen parecer. David era algo así, yo me lo imagino, era la versión masculina de mi esposa. Y el Señor dijo: levántate, úngelo, porque este es. Lo mandaron llamar y lo ungieron. No era como ahorita que te ponemos una gotita en la frente. Y algunos dicen: ay pastor, cuidado con el cabello, con el peinado, porque me deja cebosa la cabeza con la unción. No, ahí literalmente les echaban litros de aceite aromático. Quedó todo bañado, así como algunos salimos del mega auditorio bañados así. Y después de ahí regresó al mismo lugar de siempre. Regresó a cuidar las ovejas de su padre. Él no fue ungido y en el acto fue enviado al trono, porque de la unción al trono, de la unción a la autoridad, hay un proceso que tenemos que pasar.
Nadie llega a ser una autoridad inmediatamente después de ser ungido. Hay años de proceso, hay años de batallas. Pero es que la autoridad se obtiene cuando estamos dispuestos a hacer lo que nadie quiere hacer. Algo que caracterizó a David es que él hacía lo que nadie quería hacer. Él hacía las cosas que eran impopulares. Él hacía las cosas que nadie veía, que eran anónimas, pero ahí él estaba ganando su autoridad. Mientras cuidaba las ovejas de su padre y venían leones y osos, dice la escritura que él los perseguía con un palo, y cuando lo tomaban una oveja, el león con la quijada, él iba y mataba al león. Pero cuando uno lee eso, uno se imagina un león como un perrito chihuahueño, ¿verdad? Un león ahí todo tonto, como si fuera a atacar a David. No. Si tú has visto un león en algún lugar, o has visto el tamaño de un oso, sabes que es cosa seria. Sabes que implica un esfuerzo, que implica ser muy valiente, porque es un combate cuerpo a cuerpo en el que te puedes morir. Pero ahí David en esa batalla estaba ganando su autoridad. Estaba ganando su autoridad. Cuando fue al campo de batalla a visitar a sus hermanos, lo mandaron a llevarle un desayuno keto ahí a sus otros hermanos, huevo con chicharrón o barbacoa con unos quesos. Y cuando llegó se dio cuenta que todos estaban escondidos ahí en sus tiendas, todos los soldados escondidos, sus hermanos escondidos, para acabarla de hacer. Hasta el rey estaba escondido. Llega y dice: ¿qué es lo que pasa aquí? No, pues es que hay un gigante llamado Goliat, que por un lapso de 40 días ha estado amenazándonos, diciéndonos que mandemos un soldado. Y ahí David dijo: ¿y por qué no han enviado a alguien? Yo voy a ir a enfrentar esa batalla. Una vez más David estuvo dispuesto a hacer lo que nadie quería hacer. Tal vez había guerreros ahí talentosos, diestros, preparados, pero demasiado miedosos para enfrentar a ese gigante, demasiado cobardes como para arriesgar su vida. Pero David sabía quién era su Dios. David sabía quién era el que lo respaldaba, que él era Jehová Sabaoth, el Señor de los ejércitos. Y él se lanzó a enfrentar esa batalla. Dios le dio la victoria y él seguía creciendo y creciendo en autoridad. Y es que todo soldado que adquiere honra y autoridad lo hace por haber luchado, enfrentado, combatido y peleado. Ningún soldado que pasa a ser comandante o general lo hace porque le ponen un gorrito, un uniforme planchado, unas estrellitas. No, lo hace porque ha combatido con valentía sus batallas. No porque las ha esquivado, no porque las ha ignorado, sino porque las ha enfrentado. Y todos los hombres de Dios que crecieron en autoridad enfrentaron sus batallas. David enfrentó a Goliat, Pablo enfrentó la persecución, Jesucristo enfrentó la cruz. ¿Cuál es la batalla que tú tienes que enfrentar? ¿Cuál es la batalla que has estado ignorando? A la que le has estado dando carpetazo ya por muchos años. La cosa que has estado ignorando, pero que a medida que ignoras se ha fortalecido y consolidado más en tu vida. La batalla en tu matrimonio, la batalla en tus finanzas, la batalla en tu carácter, en tu sexualidad, en tus relaciones, la batalla de tu llamado. ¿Sabes cuál fue la gran diferencia entre David y Saúl? ¿Sabes por qué David llegó a ser un hombre de autoridad, de honor, de dignidad, con una buena fama, como el dulce cantor de Israel? Porque David nunca ignoró sus batallas, siempre las enfrentó. En cambio, Saúl ignoró su batalla más grande. Cuando él estaba siendo nombrado como rey, dice primer libro de Samuel, capítulo 10, verso 27, que unos perversos lo vieron, que lo estaban poniendo como rey, y dijeron: ¿cómo nos ha de salvar este? ¿Cómo nos va a salvar este? ¿Cómo este va a ser nuestro rey? Y dice que le tuvieron en poco y que no le trajeron presente. ¿Y qué dice la palabra? Mas él disimuló. Otra traducción dice que se hizo el desentendido. Unos podrían ver esto como algo positivo. No, es que él ignoró esas palabras negativas. No, cuando nosotros vemos la vida de Saúl, nos damos cuenta que esa batalla que él ignoró, esa batalla que él lo enfrentó contra sus inseguridades, su carácter y sus debilidades, fueron la que terminó
por destruirlo. Porque eso que él no enfrentó desde el momento en que fue puesto como rey, se fortaleció, se agravó con la persona que Dios le había enviado para hacer la mayor bendición, que era David. Se agravó ese odio, esa inseguridad, ese carácter contra David y terminó por destruirlo. Yo quiero decirte de parte de Dios, tú no puedes ir por la vida ignorando tus batallas y dejándolas para después. Porque incluso David, la batalla que ignoró, la batalla a la que no se presentó, fue la que le hizo perder su autoridad, fallándole a Dios con Betsabé. La batalla que tú ignoras se fortalece y se consolida en tu vida, pero la batalla que enfrentas la vas a vencer en el nombre de Jesús, porque mayor es el que está en ti que el que está en el mundo. ¿Cuántos dicen amén? Mayor es el que está en ti. Quiero decirte algo de parte de Dios, porque quiero levantar tu ánimo. Y es que los hombres y las mujeres de Dios tienen una característica, y es que siempre dan batalla. Digan conmigo, siempre dan batalla. Siempre dan batalla. Los hombres y las mujeres de Dios siempre dan batalla. Nunca se quedan de brazos cruzados. Nunca un guerrero, un hombre guerrero, una mujer guerrera de Dios se va y se esconde ahí miedoso, se va y se esconde ahí todo temeroso. Ningún valiente guerrero se esconde debajo de las faldas de su mujer. Ninguna mujer de Dios sale corriendo del desafío. Los hombres de Dios tenemos una característica, y es esta: siempre damos batalla. Podemos caernos, pero nos volvemos a levantar. Podremos fallar, pero vamos a rectificar. Pero nunca nos daremos por vencidos, porque fiel es el que prometió y fiel es el que cumplirá. Sigue dando batalla a Satanás. Sigue peleando la batalla de la fe. La vida cristiana no es para cobardes. La vida cristiana no es para mediocres. La vida cristiana es para valientes que están dispuestos a pelear. Por eso los héroes de la fe, dice Hebreos 11:34, fíjate, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de la debilidad, se hicieron fuertes en ¿qué? No dice hicieron fuertes a medida que crecían en conocimiento intelectual, que sabían al derecho y al revés todas las profecías, que hacían esto, que hacían el otro, que iban al cafecito con las amigas, que iban al desayunito con los compadres. No dice se hicieron fuertes en batalla y pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Y es que nadie crece en autoridad siendo un cobarde. Nadie crece en autoridad huyendo del gigante. Nadie crece en autoridad ignorando los desafíos de la vida. Necesitamos ponernos el overol y meternos al campo de batalla y decirle: Satanás, no más vas a tomar mi familia, no más vas a tomar mis hijos, no más vas a tomar mis finanzas. Aquí se ha despertado un hombre, una mujer de Dios que te dice: se te acabó el corrido, hoy me levanto en la autoridad de Dios y te despojo de mi vida, de mi familia y de mis finanzas, en el nombre poderoso de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús. Nadie crece en autoridad siendo un cobarde. Y es que después de toda batalla viene una mayor autoridad. Dile al que está al lado: después de toda batalla viene una mayor autoridad. Me encanta la cultura de los Estados Unidos, porque ellos honran mucho a sus veteranos de guerra. Los veteranos de guerra son hombres que, como la palabra lo dice, fueron a batallas, fueron a guerras, sobrevivieron, pelearon, gente valiente. Y cuando un veterano de guerra, a mí me tocó estar en una iglesia en los Estados Unidos, porque ellos tienen un día donde honran a los veteranos de guerra, y coincidió que estábamos en esa iglesia y era el día de los veteranos. Y cuando ellos comenzaron a entrar, la gente se puso de pie. Todos comenzaron a aplaudirles, comenzaron a gritar, comenzaron a celebrar, comenzaron a honrarlos, comenzaron a reconocerlos, porque esos veteranos generaban respeto,
Esos veteranos generan admiración. Son personas que cuando entraron al auditorio generaban un sentimiento de autoridad, caminaban con autoridad. ¿Sabes algo? Tal vez tú has estado ignorando tus batallas. Y es que en las batallas somos heridos. Ninguno de aquí somos Rambo para esquivar 1000 balazos, ¿verdad? Y salir, salí intacto de la batalla. Muchos de las batallas de la vida salimos cojeando, salimos cuchos, salimos con marcas, salimos con heridas de batalla. Digan conmigo, heridas de batalla. Pero ¿sabes qué es lo más tremendo? Que las heridas de batalla se convierten en cicatrices de victoria. Y esas cicatrices de victoria, después de haber recibido heridas de batalla, se convierten en un testimonio que le genera a otros respeto, que le genera a otros admiración, que te da una buena fama, que te da un buen nombre y que te levanta como un testimonio de la gracia y del poder de Dios, y que te hace caminar como un veterano de la fe. La iglesia necesita cristianos que caminen en autoridad, porque muchos están ungidos pero sin autoridad. Porque la autoridad no te la da un saquito, un pantaloncito. La autoridad no te la da traer la Biblia debajo del brazo. La autoridad te la da enfrentar tus batallas y en el nombre de Jesús ganar tus batallas y levantarte y decirle al mundo: si yo pude, tú puedes. Si mi matrimonio se restauró, el tuyo también. Si Dios me sanó, a ti también. He aquí un veterano de la fe. ¿Cuántos veteranos de la fe se van a levantar de esta iglesia? Veteranos de la fe, gente que camina con autoridad, con el sello de la dignidad de Dios. ¿Sabes? Cuando veía esa foto de hace 11 años, mi yo de 16 años tenía un año de haber iniciado a servir a Dios. Desde los 15 años me entregué al Señor para servirle. Y hoy que veía esa foto, me pareció interesante hablar sobre la unción 11 años después, sobre la autoridad. Porque yo supe que desde el día 1 Dios me ungió. Desde el día 1 hubo milagros. Desde el día 1 vi la gracia de Dios, vi su habilidad, vi su revelación, vi sus dones. Pero 11 años después yo te puedo decir, antes era un muchacho ungido, pero sin autoridad. Pero me puedo parar en este púlpito y decirte con certeza de Dios: sigo siendo un muchacho ungido, pero con autoridad. Porque la autoridad no se hereda, la autoridad se gana en el campo de batalla. Pero sabes que nunca le hemos sacado a las batallas. Nunca nos hemos escondido detrás de un púlpito. Nunca nos hemos escondido detrás de una persona. Una persona de respeto, de admiración y de autoridad sale y da la cara y enfrenta en el nombre de Jesús sus batallas. Por eso hoy te estoy desafiando: deja de esconderte, deja de intimidarte, deja de ser controlado por el temor y dile: Satanás, no más. Hoy no vas a tocar mi vida. Hoy no vas a seguir controlando mi familia. Hoy no vas a seguir controlando mis finanzas. Se te acabó el cuento. Hoy me levanto con autoridad y te voy a dar batalla por días, por semanas, por meses o por años, porque Cristo ya me ha prometido que me dará la victoria en el poder de su sangre. En el poder de su sangre. En el poder de su sangre. Camina con autoridad, iglesia. Camines como un cobarde. Ponte de pie, por favor. Camina con autoridad. Dile al que está al lado: camina con autoridad. Dile al que está al otro lado: hoy me levanto a caminar con autoridad. Hoy me levanto a caminar con autoridad. Hoy me levanto como una persona que va a dar un testimonio a este mundo. Si tienes la unción, yo lo sé, todos aquí tienen la unción, pero se acabó estar ungidos sin autoridad. Esa autoridad viene cuando entramos al campo de batalla. Levanta tus manos y vamos a orar.